La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenas tardes, amigos de Operaire. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, buenas tardes. No te podés quejar. Un hermoso día. Un día sí, no hace demasiado calor, está bárbaro. Programa número 783. 783. Bien, bárbaro. Bueno, hoy en este programa tenemos un invitado de lujo que es nada menos que Carlos Duarte. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Tenés el micrófono deshabilitado. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes y bueno, una alegría por lo menos encontrarnos a través de este medio, ¿no? Sí, otra oportunidad. Hace mucho tiempo que no nos vemos, sí, es cierto, Carlos. ¿Vos cómo estás? ¿Tus cosas bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Trabajando muchísimo. La pandemia ha sido, al revés de lo que pensaba al principio, bastante complicado por el tema de que uno está disponible siempre y eso implica de que ya sea clases online, nacionales, internacionales, mucho trabajo, gracias a Dios, como dirían los viejos, y bueno, peleando siempre por la formación y todo lo que se pueda hacer para formar a la mayor cantidad de artistas, ¿no? Si no, nuestra profesión se muere, si no hay quien estudie, por lo menos. Y sí, qué bueno, buenísimo, me alegro, sí. Sabía que estabas dando clases, pero no sabía que tenías alumnos del exterior también. Sí. Tengo mucha gente de Brasil, de Chile, de México. Europa no entré porque aparte de una diferencia horaria y alguna gente me ha preguntado, pero es un poco complicado. Prefiero trabajar con la gente de Latinoamérica, que hay una carencia muy grande de maestros formadores y sobre todo, en particular, hay un interés, pero como ese interés no se ve reflejado de la política cultural en ninguno de los países latinoamericanos, lamentablemente, es un problema. Nosotros lo estamos viendo, nos están quedando las migajas a nivel cultural de las posibilidades de la ópera. Y vos que has sido un emprendedor muy grande y que has trabajado muchísimo para hacer espectáculos de emprendimiento privado, sabemos muy bien lo difícil que es. Sí, es difícil. Y sobre todo también es cierto lo que vos decís. En los países de Sudamérica es difícil que existan emprendimientos privados. En general hay más compañías acá en Argentina que en cualquier otro país de Sudamérica. Sí. Que pueden hacer cosas limitadas o cosas grandes, depende de cómo venga la compañía, pero no conozco compañías privadas en Uruguay, no conozco en Chile. En Chile lo intenté, pero no se pudo. Tal vez a lo mejor en Perú hay más posibilidades, o en Venezuela, no sé, realmente no lo sé. El problema, creo que el problema más serio es que, se ha confundido el concepto de la pertenencia. Determinados gente que tenía posibilidad de la formación artística y de la ópera en particular, la focalizó demasiado a un grupo muy selecto. Y ese grupo muy selecto son como esas cofradías. A medida que los años van pasando, no entra gente joven, cada vez son gente más vieja y cada vez se va achicando cada vez, y entonces no hay espacio porque no se desarrolla, porque no hay posibilidades. Claro. Y es un problema. Por eso creo que el detalle
y lo que nos queda a nosotros es el resabio de lo que quedó en su momento de los inmigrantes, nietos o bisnietos de los inmigrantes que se preocuparon un poco por trasladar esa idea del concepto operístico. Y también hay un aplanamiento en general, que no, o sea, que va más, o sea, un aplanamiento en cuanto a la formación de las personas. El estudio de un instrumento, ya sea la vocalidad o un instrumento de toque, implica un compromiso y un compromiso serio y una severa acción en el estudio. Uno no tiene que aplicar un método y eso ayuda muchísimo para el desarrollo de cualquier otro tipo de actividad. Y yo creo que nosotros, lamentablemente, en Latinoamérica se ha perdido. Argentina lo mantenía vivo, mientras el concepto de la distribución, entre comillas, de la distribución cultural era un poco más abierto. A medida que se fue cerrando, y particularmente en el principal generador, que es el Colón, se cerró para un grupo selecto o para la venta de entradas a las compañías, a los entes turísticos internacionales, que está bien, se necesita entrada de dinero, pero yo creo que se cambió el concepto de funcionalidad del teatro. Creo que vos y yo conocimos un teatro donde estar parado en una de las balconadas del teatro era una cancha de fútbol, donde sí, había gente que tomaba partido, donde la gente participaba, había un interés y había diferencia de edades enormes, había gente muy joven y gente grande, y eso lamentablemente se fue perdiendo, eso se perdió. Sí, perdió la personalidad y eso fue lamentable. Vos sabés que te cuento una anécdota. Yo cuando hice el servicio militar lo hice en la policía. En ese momento éramos los colimbas y lo hice a los 19 años. Y entonces, cuando había función en el Colón a la noche, me iba vestido de policía y me iba arriba a ver las óperas gratis vestido de policía, ¿viste? Y es cierto, todo lo que era tertulia, paraíso sentado, paraíso de pie, había una multitud de gente que siempre iba, fanáticos, gente que conocía mucho, que había escuchado a todos. Sí. Así que realmente era otra época, era otra cosa, también era otra cultura en el público. El público no iba solamente a pasear por el Salón Dorado, sino que iba realmente a escuchar cosas buenas, porque era una época de oro en ese momento, ¿viste? Claro, pero aparte, fíjate vos que ahí fueron muy inteligentes la gente que montó la famosa noche de gala, porque le daba un día para que la gente pudiese hacer exactamente eso que vos decís. Y lamentablemente eso se perdió. Se perdió en el momento que hicieron que prácticamente la de gala no existe y el 80% de la gente quiere ser o pretende que el hecho de ir a ese espacio le da una categoría diferente. Y se perdió de vista lo más importante, que es la obra, el espacio, el sentido para el cual fue construido. Lamentablemente, mirá que yo voy a cumplir 40 años de Teatro Colón, nada más ahora en junio, el primero de junio. Y te puedo asegurar de que los cambios han sido enormes. Y no es que hable de la posición de un viejo, habla de pena, porque teniendo más posibilidades y más medios, ha sido, creo que esto lo estoy diciendo de Teatro Colón, pero creo que es a nivel mundial, porque vos sabés que estoy viviendo afuera y las noticias que me llegan de afuera es casi lo mismo. Con una pauperización del concepto operístico, ya sea por falta de medios, por falta de economías que apoyen la ópera en particular, o bien porque no hay un mercado que consuma. O sea, como que el hecho de consumir ópera, esto que nos pasaba antes, que comenzó a pasar como que era una cosa de snob, una cosa que pertenecía a un determinado grupo social, tomó mucho auge en todo el mundo, ¿no? Y
A mí eso me preocupa, me preocupa. Entonces creo que la energía hay que ponerla en la formación. Lamentablemente uno tiene que tratar de generar interés. ¿Por qué? Porque formás 4 cantantes y esos 4 cantantes, algún familiar va a ir a verlo, algún familiar que nunca vio la ópera va a verlo. Y permitió ingresar. Yo estuve involucrado en este último tiempo en un proyecto que era tomar la ópera en broma, para tratar de llegar a alguna manera, o sea, tratar de llegar a un espacio cultural, generar un espacio cultural que la gente se pregunte por lo menos el sentido de la letra. Y hubo cosas increíbles que sucedieron, de gente que nunca había escuchado una ópera, y como era un espectáculo que parecía que es cómico, pero se vendía como un espectáculo gracioso, quedaron enloquecidos con la música en vivo, que no están acostumbrados al sentido. Entonces, yo creo que hay que tratar de generar esos espacios, hay que ayudar a que esos grupos vocacionales con interés pongan. Sé que todos los que trabajamos de esto, trabajamos por tener un ingreso, ¿no? Pero yo creo que hay un momento donde si nosotros no permitimos que se genere más gente, que si no ayudamos a que poner el esfuerzo en esos grupos vocacionales, que vos lo has hecho mucho cuando fuiste a Paraná, trabajar con la gente de Paraná y todo lo demás, la gente de la Verdiana sigue trabajando con su vocación, poniendo la mejor buena voluntad. No es fácil, pero alguien tiene que poner el esfuerzo. Bueno, después me tenés que pasar un contacto de la Verdiana, porque sí, cuando quieras. En algún momento después mandámelo por WhatsApp, sí. contacto, cosa que pueda armar un programa con ellos también. Me interesaría. Muy lindo. Se van a poner muy contentos. Bueno, si te parece, tengo grabaciones tuyas, no de las obras que hiciste conmigo, sino de otras. Así que vamos a escuchar la primera, Fernando, cuando quieras, el número 1. Whoa.
Operaire, gente que hace ópera hablando de ópera. Vos sabés que ahora que hace un año que tengo tiempo de sobra, porque estoy guardado, obviamente, Sí. Me puse a revolver cosas y encontré toda la grabación en video de La Favorita. ¿Te acordás cuando la hicimos? Qué hermosa versión fue. Qué ópera linda, qué bien que quedó. Y me encantó volver a ver el escenario delante y detrás de la orquesta. Sí. Esa pasarela que hice construir, que la habían hecho con mesas de bar. Sí. Encima. Yo estaba parado arriba, así que lo puedo saber, que se movía. Sí, se movía, sí, era bárbaro. ¿Te parece que también tiene que ver la falta de buenos docentes en la poca difusión que puede haber en otros países de la música? Es decir, docentes que realmente tengan una formación importante en ópera. Mira, ¿cuál es el problema? Yo creo que uno de los problemas graves es la sobreinformación. Creo que yo era una persona que pensaba que había que tener el concepto de la universitas, viste que uno tiene que tener un conocimiento general y cuanto más amplio mejor para poder entender determinadas cosas. En nuestra especialidad es enorme el campo que tenés. Y si por algún motivo hay un interés, ya sea desde el punto de vista cultural, político-cultural, de que haya un desarrollo de la música popular para que la gente no pierda sus raíces, esa información que de por sí es enorme, hace de que uno consuma un tiempo enorme en tratar de aprender cosas que, si te vas a dedicar a esta profesión, no es fácil. ¿Cierto? ¿Tenés que conocerlo? Sí, tenés que conocerlo, pero yo creo que se ha perdido esa especialización. Ya el hecho de los programas, ya ves el lenguaje utilizado en las radios y en la televisión es de muy bajo nivel, realmente de muy bajo nivel. Ha bajado muchísimo el nivel de la palabra. Entonces eso trae como correlato que también lo que vos oís o también hacia lo que vos apuntás también no es del mismo nivel, o sea, ha bajado. Hoy estábamos justamente hablando del tema de la poesía, ¿no? Cuando uno se pone a ver los éxitos de la época 80, 70 de músicos argentinos, o tal vez un poco antes también, dentro de todas las ramas, dentro del folclore, dentro de la música popular estamos hablando, vas a ver una riqueza enorme en la utilización del lenguaje. El lenguaje es increíble. Hay colores en la palabra, hay colores en la poesía, hay cosas dichas, no dichas. Muy bien, muy lindo. Y de golpe te encontrás con en el momento actual, salvando con raras excepciones, realmente con un nivel de poca formación, donde han bajado, creo que por un interés de tratar de acercarse a la gente, tener más ventas, no sé, han bajado esa forma de lengua. Y esto repercute en nuestra expresión musical. Cuando en nuestra expresión musical los, entre comillas, eruditos empiezan a apuntar a obras que no se dieron desde el día que se estrenaron y se le ocurren hacerla porque piensan de que van a congregar nuevos espectáculos, se pierde de vista te lo digo a vos como economista, que uno tiene que generar un poco de divisa, tiene que entrar dinero. Y el dinero va a entrar muchas veces con aquellas cosas que son exitosas, por más que las haya visto 100 veces. Si nos remitimos al Teatro Colón, vemos los ballets de los últimos 10 años y cuántas repeticiones tenemos de título de ballet. Con la ópera no pasa. Claro. Tendría que haber un sistema de teatro de repertorio, como existía antes, como existe el Metropolitan, donde vos comenzás un título, y ese título está o todo el año o se repite todos los años, con lo cual vos vas generando posibilidades de trabajo para distintos intérpretes. Escuchás a distintos intérpretes en una misma ópera. Es una ópera de taquilla, se necesita.
Podés tener algún título raro, sí, pero no basar tu temporada en títulos raros. Eso aleja. Podés tener una suerte de tener un espectáculo, un solo espectáculo que tenga éxito, pero el 80% de los resultados final va a ser un decaimiento en las ventas y desinterés de la gente. Sobre todo la gente que te interesa que lo va a consumir, que no precisamente muchas veces la gente que tiene mucho dinero para pagar una entrada. La gente que va a consumir la ópera, como tengo entendido yo, muchas veces es una persona que los recursos que tiene son básicos, pero le interesa el tema. Entonces uno tiene que dejar abierta esa posibilidad para que... Sí, totalmente de acuerdo, sí. Sobre todo que vos podés meter 2 o 3 títulos raros o no comunes cuando tenés una temporada de 14 títulos. Perfecto. Ahora, tenés una temporada de 5 títulos, tenés que apuntar a otra cosa, ¿viste? Porque ahí podés meter uno, digamos, pero bueno. Ya, pero aparte, Eduardo, en este tema en particular, muchas veces tenés 5 títulos, de los cuales van 5 funciones. Sí. Muchas veces los gastos de producción se hacen dentro del teatro. Y eso es un monstruo que genera un enorme estado económico ansioso que no se mueve, queda ahí arrumbado hasta que se decida volver a sacar ese título con esa producción y volver a ponerlo en escena. Claro. Sé que hay problemas de derechos y todo lo demás, pero nosotros fuimos testigos con nuestro favorita, que vos trajiste al pie acá, que fue la última vez que se hizo en Argentina en italiano, porque ya no existe más la partitura en italiano a nivel mundial. Sí. Que lo dirigió De Filippi en su momento y él tuvo que estar buscando la partitura de orquesta porque la habían retirado de todo el mercado. Hay interés, es lógico que haya interés económico en algo que puede llamar la atención. Pero fíjate vos cómo conspiran ellos mismos contra su propio negocio. Sí. Es una tontería. Con tal de ganar una diferencia más, porque se le terminaba la posibilidad del alquiler. Del alquiler tenían que pagar, ya dejaban de pagar derechos a algunas obras, en particular muchas de las obras, como La Favorita, no pagan derechos, pero el tema sobre las partituras, sobre la transcripción. Entonces, de golpe y por eso te encontrás en un mundo, en un mundillo, que no tiene nada que ver con la música, que nos está marcando nuestro concepto cultural. A esto me refería al principio, con lo que yo te decía, que creo que hay que empezar a pensar de otro lado. Porque una de las cosas por la cual yo dejé de cantar en el teatro y me alejé también de la ópera, un poco que me harté de que cada vez que uno tenía que enfrentar un título, tenía un conflicto que solucionar. Ya sea por un tema contractual, por un tema de relaciones laborales, es un conflicto. Y se daban en ese conflicto temas que tenían poco que ver con la música y más con los egos personales. Y la verdad, cansa. Sí. Cansa que uno tiene que estar siempre en guardia, siempre en guardia. Y mi experiencia en el extranjero, que la tuve, fue maravillosa. En Europa fue maravillosa. O sea, había otro tipo de respeto y nadie te boicoteaba, no había una intención de boicot, había una intención de sostenerte para que el espectáculo, porque si te iba bien esa noche, le iba bien todo el espectáculo. Entonces hay un interés. Y vos lo hemos hablado mucho. O sea, el respeto por los artistas, tratar de acompañarlos, sobre todo el tipo que tiene la responsabilidad, cuando está parado ahí, porque como decía Bonavena, hasta lo quita. Ahí no hay. O sea, te parás y haces lo que sabes hacer, y pones tu cuerpo en juego, pones toda tu energía en juego y estás expuesto. ¿Es un problema? Sí, pero uno está capacitado para eso, uno te preparó para eso. Lo que pasa es que uno no está preparado para que cuando salga te estén provocando problemas extra y problemas que ya tenés arriba del escenario con el que tenés que ser afectado. Y eso creo que es información. Creo que el problema más serio es falta de educación. Que la gente que está vinculada a los espectáculos de la ópera generalmente están vinculados porque necesitaban un trabajo. Sí. Bueno, si te parece, te seguimos escuchando. Perdón que hable tanto. Sí. No, me parece bárbaro. Valoro mucho todo lo que estás diciendo y lo comparto totalmente.
pero vamos a escucharte un poquito.
se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Ópera Aire. La excelencia de un estilo. Tenemos el concierto homenaje realizado en el Teatro Colón a Astor Piazzolla a las 20 horas. Se presenta también la Orquesta Sinfónica Un Cuyo en la Sala Mayor de la nave Un Cuyo. Esto es en Mendoza, atención, a las 9 horas de la noche, por supuesto. Después, para el día de mañana, tenemos ópera en el café con la maestra Cardonet al piano, un lujo, en la Biblioteca Café a las 17:30 horas. También el día de mañana tenemos La Flauta Mágica, una ópera en versión para niños. Atención, con un elenco realmente también de lujo. Esto va a ser en Luján a las 18:30 horas. Después te averiguo bien la dirección, que no me la pasaron, pero bueno, igualmente va a ser la única flauta mágica en Luján en ese momento. También tenemos a Daniel Pinelli en el bandoneón y César Angeli, en guitarra, también con un programa de Astor Piazzolla, como estamos, en el Teatro Colón a las 20 horas. Seguimos con el homenaje a Astor Piazzolla en el centenario de su nacimiento, recordemos. Esto también se va a estar presentando en el anfiteatro del Parque Centenario. Recuerdo la dirección, Avenida Lilo y Leopoldo Marechal a las 20 horas. También en el día de mañana tenemos una noche francesa en los jardines de Citibel con María Luján Mirabelli y Eduviges Picone al piano. Esto es en la Asociación Lumen Artis, Teatro de Cámara de Citibel a las 21 horas. Y para terminar el fin de semana, el día domingo, tenemos la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, el estilo de Piazzolla del 46, en el Teatro Colón a las 17 horas, Bel Canto con obras de Verdi, Puccini y Bellini, entre otras, en la Biblioteca Café a las 18 horas. Seguimos con La Flauta Mágica, también la misma versión para niños, esta vez en Navarro, en provincia de Buenos Aires, a las 18:30 horas, con el mismo elenco. Como siempre tenemos los domingos de Líricos a la Gorra, esta vez es por partida doble. Tenemos en las escalinatas del Shopping Abasto a las 18:30 horas y como siempre en las escalinatas de la Facultad de Derecho a las 19 horas. Y para terminar, tenemos la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, Pascual Grisolía. Esto va a estar, no me pasaron la dirección ni el horario, bueno, lo vamos a conseguir y lo vamos a estar compartiendo como siempre en la página de Facebook de Noticias de Ópera y Música Clásica, donde todos son bienvenidos a compartir. Buenísimo. Contanos proyectos, Carlos. Bueno, proyectos tengo montones, nunca falta, uno siempre se la pasa proyectando. Sí. Creo que es una forma de mantenerse con energía y vivo, ¿no? Siempre pensando hacia adelante. Fue lo único que me permitió no quedarme, que este tema del encierro, que todavía seguimos, no me afectara, o por lo menos no afectara de la manera que afectó a muchos. Muy pronto hacemos un relanzamiento del proyecto de ópera un poco en broma, como fue Concierto Sanitario. Va a ser en Claypole, un teatro espectacular de Claypole. Es un teatro hermosísimo, muy bien puesto, y pertenece al barrio, a un barrio. La gente del barrio aportó para crear un teatro, y es un teatro con todos los elementos que uno necesita para un teatro puesto. Es un teatro 40, entre 50 y 60 localidades tiene. Es un teatro relativamente, para los teatros chicos, es grande, y con escenario y con todas las necesidades que uno tiene. Y es como para hacer un relanzamiento y empezar un poco que la gente, tanto los artistas como
como la gente que tiene que estar afectada al espectáculo, comenzar a perder un poco el miedo, respetando todos los cánones necesarios para no cometer el error de enfermarse. Te digo esto porque yo he tenido un año difícil con el tema ese, yo no en particular, pero he tenido muchísimas pérdidas, lamentablemente, familiares y algunos gente muy querida en este año a causa de este maléfico virus. Creo que en cuanto a proyectos, ese es uno de los proyectos más importantes. Después seguir a full con la enseñanza y tal vez proyectar, si esto comienza a mejorar, quiero hacer un concierto con mis alumnos, con todos los alumnos de todos los tiempos. Sabes que tengo la suerte de formar a cantantes muy buenos, cantantes que están en este momento trabajando y, bueno, mientras se podía laburar a un muy buen nivel. Y quiero juntarlo a todos, hacer un concierto con todos ellos y tal vez hasta participe yo, con un poco como para romper el hielo. Me gusta que la gente sienta que el esfuerzo y ver reflejado el concepto técnico en otro. Entonces ahí te das cuenta cuando las cosas están hechas casi sistemáticamente, he logrado formar a muy buenos cantantes. Qué bueno, me encanta. Bueno, avísame con tiempo, así lo publicito también. No, eso desde ya, pero, viste, vamos a esperar todavía a ver qué pasa con esto. Claro. Estamos con esta sensación de que no se sabe qué va a pasar. Por lo pronto, seguimos en espera con el tema de la gente que yo doy clase en el instituto y con la gente de ingreso, todavía no sabemos ni siquiera quiénes son los que pasan a la última ronda, no se sabe dónde se va a hacer la última ronda, estamos un poquito complicados. Sí, me imagino. ¿Cómo estamos de tiempo, Luciana? Tenemos 11 minutos. Entonces podemos pasar un tema más tuyo. Bueno. Lo que nos da el tiempo. Adelante, Fernando, cuando quieras.
si può morire, si può La ópera y usted, los únicos protagonistas. Bueno, ¿con qué autor de todos los que has interpretado, que interpretaste todo, te sentiste más cómodo? ¿Con cuál te apasionó más? Bueno, yo soy un apasionado de Donizetti, particularmente. Pero creo que Donizetti me dio la fórmula para poder hacer lo que quería desde el punto de vista interpretativo en Verdi. Es muy difícil el Verdi, hacer el Verdi sería mucho más prolijo y mucho más, sacándole el tinte aunque parezca que soy muy efusivo, todo lo que está hecho sobre el escenario está totalmente pensado, frío. Está pensado en frío para poder lograr el efecto que uno quiere. Pero eso lo pude hacer después de haberme entregado de lleno el trabajo con Donizetti. Todo lo que es la época del bel canto, eso te forma, sobre todo para los primeros Verdi, lo que es todo el primer periodo. Y en el último periodo, por supuesto, canté el Requiem, he cantado Falstaff en Europa, o sea, he hecho varios títulos de este tipo, del último periodo verdiano, pero siempre manteniendo un poco de hilo, de unión con lo que es los primeros Verdi. Que el primer Verdi tiene mucho que ver con el bel canto, está muy cerca del Donizetti, ¿no? En cuanto al el tratamiento de la voz, la línea, lo fundamental. Y eso también está unido también a Mozart. Entonces tenés 3 compositores que han sido regentes: Mozart, Donizetti y Verdi. Puccini es muy difícil porque todo el mundo lo considera más fácil. Entonces, como es verismo, piensa que es más fácil hacer verismo. No. Si Puccini si vos no te cuidás con Puccini, no cantás después. Entonces, hay que ser muy inteligente como para aplicar todo lo aprendido de Verdi de los últimos años y aplicarlo en Donizetti. Aplicarlo en Puccini. Y estaba pensando que otro de los autores que con los cuales pasé, también Massenet, es un compositor fundamentalmente de la música francesa, es otro discurso musical, pero está ahí desde el punto de vista de la línea, muy parecido a lo que es el último periodo verdiano. Entonces ayuda un poco, ayuda. Tanto Werther, Herodiades, Manon, tenés muchísimos títulos que canté que pueden tener una forma de línea. Qué bueno. Esa expresión. No sé cómo estamos. Una sola cosa. No, lo que quieras. ¿Sabés que eso que acaban de escuchar ustedes, que fue el del año 2003, tiene que haber sido, porque es la grabación que está más patente del Teatro Colón? Nunca la había cantado en público el aria. Nunca. Tuve un ensayo previo del aria, porque había cantado todo el título, lo había preparado en escena y todo lo demás, y no había pasado nunca el aria. Sí. Hice un solo ensayo porque le tenía terror. Soy sincero, o sea, es muy delicada. ¿Y sabes qué es lo que afianzó los ensayos con orquesta? Porque tuve la suerte, en ese momento que estaban trabajando en el Teatro Colón, de que el equipo de solistas, el equipo de las maderas del teatro, los instrumentistas de la orquesta siguen siendo maravillosos, pero en esa época habíamos logrado una comunión muy grande, entonces era tan bueno hacer música
que uno hacía música desde arriba del escenario y el músico de abajo te respondía con las mismas inflexiones, con la misma intención. Fue un placer. Creo que fue una de las veces que más disfruté estar parado arriba de un escenario, hacer el Elíseo, que es maravilloso. Buenísimo. No sé cómo estamos de tiempo. El último minuto. Bueno, entonces Siempre falta tiempo. Este último minuto, entonces quiero agradecerte muchísimo, Carlos, por tu presencia, por todos los valiosos comentarios que hiciste y sobre todo agradecerte que haya podido trabajar contigo en muchas oportunidades. Siempre para mí fuiste un valor impresionante y respondiste con todo, en todo momento, y me encanta tus posiciones, llamémoslas políticas, tus criterios que tenés sobre la música y la forma de hacerla, y bueno, agradecerte muchísimo tu presencia en este programa. Te cuento que estoy haciendo un análisis comparativo entre la Carmen de Bizet y la Carmen de Mérimée, y estoy usando fragmentos de la Carmen que hicimos juntos, así que eso va a salir también en todos los medios, en la ópera en la Argentina, creo que en breve. Pero fundamentalmente te agradezco muchísimo tu presencia en este programa. Bueno, gracias a todos ustedes y lo más importante, que siga vivo esto que estamos haciendo, que todavía podemos hacer porque se disfruta. Aunque no lo haga, se disfruta igual. Un beso enorme y un gran cariño para todos. Gracias. Salgamos adelante de este pozo que nos ha puesto la vida. Vamos a salir. Un abrazo grande, nos vemos el viernes que viene, entonces. Bueno, un gran abrazo. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.